caos en la calle, la verdad que era un proceso que vivirlo era bastante triste, ¿no? Ya lo habíamos tenido en varias ocasiones en nuestro país, pero no de referente, digamos, a un proceso presidencial de 10 años, ¿no? Con el presidente que tuvimos con Menem, nos alcanzó para saber muy bien las cosas que no se tenían que hacer desde ese quiebre en adelante. Bueno, ahí salieron, digamos, los espacios políticos estaban fundidos, no había ningún partido que podía proponer algo positivo, y ahí se entró a generar la propuesta popular, ¿no? Una propuesta de unidad, porque los vecinos se juntaban. En el caso de las empresas recuperadas fue muy similar, nada más que bueno, el cambio que se hacía era de a la persona, era que de ser un empleado tenía que ser dueño. Entonces esa conversión costó un poco más que en lo social, que bueno, que se venían manejando en criterios de asamblea, que eran unidades de gente, estaban y sacaban a ver qué iban a seguir haciendo con el día a día. O sea, hasta el año 98, ¿cuál era lo normal de las fábricas acá? Eran despidos, suspensiones, rebajas salariales, condiciones de trabajo precarias. Bueno, el año 98 un grupo de compañeros se puso como objetivo recuperar la comisión interna de Sanón, y ahí fue la base para después recuperar el sindicato ceramista. Cuando llegamos al año 2001, porque ya había una situación de crisis, bueno, producto de las políticas neoliberales en los 90 acá en el país, con el cierre de fábricas, con el 1 a 1 que había implementado Menem, terminar con la industria nacional, desató que en el año 91, el 2001, hubiese una crisis política y económica en el país. Y bueno, cuando nosotros llegamos, por eso Sanón es lo que es Sanón, porque ya había una dirección consolidada, porque se había recuperado la interna de Sanón, se había recuperado el sindicato. Sí, se veía venir de mucho antes. El 2001 fue el desencadenante. Los cierres de fábricas ya había cierre de fábrica, había una crisis política. El 2001 fue el desencadenante, con la caída de 5 presidentes, el estallido social, la crisis política, la crisis... Esta fábrica se fundó en el año 81, en plena dictadura militar. Se instaló acá en Neuquén. La declaración de la familia Sanón era que habían garantías jurídicas para, se las daba el gobierno militar para poder reinvertir acá en el país. En realidad nosotros fuimos uno de los procesos, se puede decir, precursores, porque nosotros veníamos, la mayoría de los que estamos radicados en la Tierra del Fuego venimos de distintas provincias de la Argentina, producto de que se generan condiciones a través de una ley nacional, que es la 19640, para convertir a la Tierra del Fuego en una zona franca. Posibilitó la erradicación de muchas industrias al calor de una dictadura tan importante. En relación a eso, hizo que muchas de las personas que por ahí estábamos buscando una oportunidad mejor o una calidad de vida mejor en nuestras provincias de origen, emigrásemos hacia aquí.
Entonces se empezaron a dar grandes luchas industriales, sobre todo en el periodo del menemismo, ya que este tema de la apertura de importación de los productos inundó prácticamente todo el consumo interno, por lo tanto la industria nacional cada vez venía mucho más alicaída y siempre golpeada por las crisis internacionales. Y en el 96 se produce la quiebra fraudulenta del Grupo Aurora. De estar produciendo de un día para el otro, nos avisan que bueno, que ya no se puede continuar más, que por lo tanto, bueno, hubo gran preocupación del gobierno, el sindicato que toma la posta en dicho conflicto, que a su vez presenta como una alternativa frente a la ocupación pacífica de los trabajadores en aquel momento, la autogestión de la empresa. Entonces, bueno, bajo la modalidad de Renacer Sociedad Anónima se abre esta autogestión, que era netamente dirigida por la Unión Obrera Metalúrgica. Somos un grupo de periodistas que veníamos de la prensa formal y que decidimos saltar del Titanic porque veíamos que eso era un lugar donde ya no había futuro y había cosas muy intolerables, y decidimos en principio juntarnos para pensar, para ver qué íbamos a hacer. Entonces se formaron como un grupo que en principio reflexionara sobre la comunicación, y lo que más veíamos en crisis, quizás porque algunos ya estábamos en etapas de lo que se llama la empresa formal gerencial, lo que estaban cambiando mucho eran las condiciones de producción. O sea que la fábrica de la noticia, la fábrica de la información había mutado y se había transformado. No ya ojalá hubiese sido el tiempo de que la noticia se hubiese convertido en una mercancía, ya ni siquiera eso. Había mutado a una fábrica donde era más importante el producto que se vendía mejor, era lo que no se publicaba. Entonces el lobby, las presiones, las conductas mafiosas. Comienzo del 2001 es donde nosotros abandonamos el periodismo comercial. Y el tema de cómo se había transformado en muchas como extensiones de marketing de corporaciones. O sea, dejaba de ser información, ni siquiera como mercancía, y directa. Yo uso el medio para promocionar, digamos, los ideológicos en el mercado. Entonces nosotros no queríamos formar parte de eso, por lo menos no habíamos elegido esta profesión por eso. Además, estábamos en una situación en donde teníamos que dirigir, con lo cual teníamos que obligar a la gente a que haga eso, y nosotros no queríamos dar órdenes con las que no estábamos de acuerdo, en principio porque la experiencia de la dictadura, una de las cosas que había dejado bien en claro era cuáles eran las consecuencias de la obediencia de mí, que decían los militares: yo torturé, yo desaparecí. Pues nosotros decimos, estamos cometiendo, o que nos vamos a tener que expulsar en las mismas artimañas que los peores asesinos de la historia argentina. Bueno. En nuestro caso, bueno, puntualmente los trabajadores nos juntábamos para ver en qué situación estaba el hotel, porque el hotel en ese problema económico que tuvo el país supuestamente había quebrado. Un hotel que tuvo una participación importante desde el año 78 en el Mundial. Fue un hotel que fue generando una marca. Hoy la marca Bauen es conocida en todo el mundo, o sea, es una marca que la supieron llevar adelante y posicionarla. Luego, bueno, nosotros al quedar sin este trabajo, al cual apoyamos bastante, empezamos a tomar decisiones desde el trabajo, como cobrar la indemnización. Ese proceso nos juntó
porque se juntaban varios compañeros y se iba a ver un abogado. Bueno, en ese tema, en ese aspecto, creo que la cooperativa se iba a formar. El Bauen, después de que nosotros dejamos de trabajar, empezó a mostrar cómo fue el proceso de quiebre. Y la verdad que es un proceso bastante fraudulento. Es un proceso que ni nosotros sabíamos que estamos involucrados en un hotel que fue generado con la etapa de la dictadura, ¿no? Los fondos de este hotel salieron desde un préstamo del gobierno de la nación por un banco que se llamaba en aquel entonces Banco Nacional del Desarrollo, BANADE, el cual, bueno, ahí lo que hacían los militares de turno en ese momento, porque estábamos bajo la insignia militar, era endeudarse con los fondos extranjeros y distribuir el dinero a placer. En aquel entonces estaban realizando un trabajo macabro, un holocausto terrible, y necesitaban ciertos socios que mantuvieran esa línea de silencio, ¿no? Porque en realidad lo que se hacía, se formaba, era para hacer silencio y callar. Es más, el mundial se usó para eso también, como para hacer un telón o una pantalla detrás de toda esa desaparición, los 30.000 desaparecidos. No es que somos unos loquitos que fábrica que cierra, fábrica siempre hay pasos previos, un trabajo con la comunidad, primero buscar los ámbitos de negociación con la patronal. Siempre empiezan como conflictos laborales y terminan siendo conflictos políticos, ante la negativa de las patronales, de hecho nosotros desde el año 2001, desde el año 2000, que se recuperó el sindicato, nunca no hemos sufrido ni despidos, como así habían antes, ni hemos permitido cierre de fábricas. Si esta fábrica está en marcha, hoy por hoy, es porque ha habido una política del sindicato ceramista. Entonces el rol del sindicato es fundamental, siempre hay por ejemplo acá en Sanón tenemos una conducción política que es el Sindicción, que es productiva y tratamos de trabajar en conjunto. Y mirá, nosotros, con nuestra política nos ha llevado a romper nosotros estamos dentro de una federación y porque no acuerdan con nuestras políticas. Realmente, inclusive en este país, la palabra sindicalismo o sindicato está mal vista. Es el tranza, el que entrega a trabajar. Bueno, nosotros tratamos de mostrar algo diferente y hay muchos compañeros y compañeras que han recuperado comisión interna. En este último tiempo se ha dado un movimiento sindical de más importante en el país. La asamblea como órgano máximo para nosotros es fundamental. Ese es el órgano que nos guía a nosotros. Obviamente que siempre se da mucho debate, muchas veces cuando hay posiciones encontradas con los compañeros, nosotros recuperamos y lo pusimos al servicio de los trabajadores. Antes estaban al servicio de las patronales. De que nosotros siempre se entendió, o al menos entendemos de que ni por más que se ande bien, no podemos obviar la necesidad que tiene la comunidad. Nosotros fabricamos pisos, los compañeros de Estefan y del Valle fabrican ladrillos, y uno de los déficits que tiene la sociedad en su conjunto acá en Argentina es que no hay vivienda, que no hay escuelas. Hoy para inscribir un chico en la escuela, mucha gente acampa frente a la escuela para buscar un lugar, que no se construyen hospitales. En realidad, por eso que la comunidad ve bien, de alguna manera, la política que hemos implementado durante todos estos años. En el 98 se produce la quiebra. Entonces, a partir de allí, se aceleran los tiempos judiciales, donde se preveía que en cualquier momento podía suscitarse un remate. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes de la UON? Trabajan para endeudarla a la autogestión, nos hacen sacar créditos personales, deudas de NAFIP, una situación de catástrofe durante 4 años en la cual nosotros no dirigíamos nada porque no teníamos ni decisión, con la finalidad de poder entregársela al grupo Nusam. Pero para eso había que saquear este emprendimiento y endeudarlo por todos lados. Producto de eso que dejan más de 20 millones en el Banco de la Provincia, se roban los fondos, porque la verdad que hicimos al final del proceso de auditorías donde no podíamos cotejar documentación respaldatoria de nada. Todo el calor y la cobertura también de un gobierno corrupto. Entonces ahí donde definimos 2 cuestiones que para nosotros fueron fundamentales. La primera
es la defensa irrestricta de todos los puestos de trabajo, y la segunda, para poder llevarlo a cabo, era tener que barrer con una dirección traidora como era la del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, que era el sustento que tenía ese directorio, que le posibilitaba intrigarnos, dividirnos, tener una parte de la masa que respondía a ellos producto de los privilegios de salarios más altos, oprimiendo siempre al trabajador de la línea de producción. Y en aquel momento estaba el gobierno de la Rúa, que era un desastre, pero que también coincidía con que esta empresa había que cerrar. Entonces sacó y emitió no sé cuántos dictámenes de inviabilidad, de que esto, de que lo otro, para que no se pudiese abrir. Nos vamos, saltamos como en el momento justo, medio sin saber qué ahí vamos a hacer. Y resulta que para fin de año coincide con un estallido popular, con que en este país donde desapareció la gente primero, desapareció la plata después, o sea, desapareció el dinero, el billete, fueron como 10, 15 días, donde un país no se mueve sin dinero, entonces será muy interesante ver cómo hacer sin dinero, que es la propuesta del capitalismo, ¿no? Y todos, ricos, pobres, bueno, quizás no los más poderosos, pero digamos, todos los que todavía se cruzan en una calle, quizás no los que se esconden en una oficina, quedaron en igualdad de condición, que es tener que vivir sin plata. Una propuesta que nunca nadie, ni la mayor revolución del mundo, se hubiese propuesto, y que fue producto de la crisis del capitalismo global, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, porque empezaron a surgir muchas otras formas. ¿Se imagina que en ese momento la Argentina fue una fábrica de experiencia social muy interesante? Hubo muchos que se fascinaron por las asambleas, porque eran en la calle, porque eran interesantes, intensas, y quizás porque para la cultura de clase media universitaria hacía acordar mucho a las asambleas universitarias, y tenían como un olor a mayo francés. Nos interesó mucho lo que pasaba puertas adentro de las fábricas recuperadas, que era de una pobreza, quizás no tenía glamour, ¿entendés? Pero era de una pobreza, de un hambre y de una, por tanto, radicalidad que no tenía el discurso de la asamblea. De hecho, a nosotros nos interesó mucho, empezamos a compartir esas experiencias, muy interesados en formar parte, pero de una manera muy menor, muy poco protagónica, acompañar, aprender, y veíamos que lo que se estaban planteando ahí eran cosas muy interesantes y muy profundas. Bueno, en ese aspecto empezamos a conocer quién era nuestro patrón, ¿no? Empezamos a averiguar, y la verdad que todas las averiguaciones que hicimos dieron resultados muy negativos. No podíamos creer que esta persona, más allá de todo lo que le dejó el hotel, porque le dejó un grupo de trabajo fuerte, de 200 personas, el hotel cerró con 60, así que imagínate 60 personas haciendo el trabajo de 200, ¿no? Lo que más nos extrañó a nosotros, de que había un trabajo que no se había perdido en la crisis, ¿no? Y el patrón decía que no llegaba a los sueldos, pagaba en cuotas reducidas los sueldos, uno a veces trabajaba gratis porque pasaba el periodo de pago, y cuando uno iba a cobrar el sueldo le decían, no, mira, te damos una parte. Y así sucesivamente por semana o lo que fuere, mientras las personas el otro, se hacía el hotel acá a la vuelta, hay un hotel que se llama Bauer Suite, que bueno, ese está bien, ese lo hizo sin deudas, nada, porque, sin fraude, porque lo edificó de cero, con la plata que iba dejando esto. Entonces ahí entonces en una de las asambleas, de las más concurridas que hubo, un compañero propone el acercamiento de una persona que en ese momento se trataba del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MENER, como diciendo de que bueno, que ellos sabían del caso, pero que no sabían que los trabajadores se juntaban, porque el caso de las empresas recuperadas es que tiene que haber un núcleo fuerte, porque el primer proceso de recuperación es muy duro cuando uno toma la empresa. El trabajo, digo,
este país, digo, producto de las políticas, de las privatizaciones que hubieron en el año 90, sufrió mucha desocupación. Entonces la gente, cuando vos te parás como trabajador y le explicás que lo que está defendiendo es el trabajo, de lo que está defendiendo es que lo que vos producís puede ser volcado a la comunidad a través de planes de obras públicas para la fabricación de viviendas, hospitales, defender la educación pública como una cuestión propia, porque nuestros hijos se educan en la escuela pública, defender la salud como una cuestión propia también, porque nuestros hijos van a los hospitales públicos, entonces la gente lo ve bien, la gente, los trabajadores lo ven bien, no los empresarios, obviamente. Lamentablemente, digo, después del 2001, entre el 2000 al 2003, 2004, cerraron más de 2000 fábricas en este país. Lamentablemente muy pocas se pudieron reabrir. Y lamentablemente muy pocas tienen, o casi ninguna, tiene el sentido social que tienen las fábricas que gestionamos acá en Neuquén, ¿no? Siempre apoyamos, conocemos perfectamente la lucha de Chilaver, lo del Baue, hemos sido parte de esas luchas y de cientos de experiencias en el país, pero también hemos sido parte de compañeros de lucha, de compañeros como los compañeros docentes, estatales, petroleros, de la salud, ferroviarios, del subte. Hemos sido parte de esta lucha porque consideramos que si ellos, esos compañeros, están mejor, nosotros también vamos a estar mejor. Nosotros lo que planteamos es que la fábrica sea expropiada, cosa que ya sucedió, que pase a mano del Estado, porque la gran mayoría de las fábricas tuvo de alguna manera la misma historia. Todas estas fábricas se instalaron con crédito del Estado, con terrenos que fueron cedidos por el Estado, con créditos que nunca pagaron, y la estafa se hizo a la comunidad. Entonces nosotros consideramos que la fábrica tiene que estar en la órbita del Estado porque es una fábrica de la comunidad. Y por un resguardo de la fuente de trabajo y los puestos de trabajo consideramos que tiene que estar estatizada, para que no sufra ningún tipo de riesgo. Porque hoy, producto de la crisis, también han vuelto a cerrar fábricas, han vuelto a cerrar empresas. Entonces, si estuviera en manos del Estado, todo eso estaría garantizado. En vez de salir a subsidiar, como salieron en Argentina, a subsidiar la General Motors o otras grandes industrias, hay que sostener este tipo de emprendimiento, estas fábricas. Y es una obligación de parte del Estado. Se le han dado miles de beneficios durante varios años, estos últimos años de crisis, a los empresarios, y a gestiones obreras como la nuestra, casi nada. Y en lo local fuimos un grupo muy unido que tomó lo más esencial de cómo resistir en aquellos momentos, porque tuvimos que olvidarnos del buen pasar de algún momento para empezar a pensar que teníamos que pararnos en la puerta de un supermercado para pedir alimentos, para sostener nuestra lucha, pedir donaciones, hacer un fondo de huelga. Y no era fácil porque no es lo mismo que en cualquier parte de la Argentina. Acá hacía mucho frío, como siempre, y donde tuvimos que montar una carpa en la puerta para que no terminaran de vaciar todo lo que había aquí adentro. Y no solamente eso, sino que trataban de armar una especie de fuerza de choque, donde terminamos en confrontaciones muy fuertes y donde la policía hacía un rol de zona liberada para que desde otros lados nos pudieran atacar. Entonces, y cuando se produce el hecho de la caída del gobierno de la Rúa, que eso fue prácticamente una bisagra fundamental, nos dimos cuenta de que no éramos la única experiencia, que cada una de ellas iba multiplicando como reguera de pólvora desde La Quiaca hasta Ushuaia. Muy profunda, como por ejemplo, vos entras a una fábrica cuyos obreros no cobran desde hace un año el salario, imagínate las condiciones desesperantes de hambre, y la fábrica está cerrada hace un año y tiene una manzana completa detrás, y lo que hay que es, ¿cómo empezás? ¿Por dónde empezás? Con la posibilidad aparte que te reprime a la policía por ser ocupar una propiedad privada, pero adentro que hay ratas, basura. Entonces fue muy fuerte, por ejemplo, el acompañamiento de ese momento. Y entonces, ¿qué haces? Y veíamos, ¿qué hacíamos? Yo no hubiese podido hacer nada. Y por ejemplo, en Cristalux, que es una fábrica de cristal, el horno de vidrio nunca se puede apagar. Estaba apagado, con lo cual estaba inútil. Adentro estaba como cristalizado.
Entonces no se podía hacer nada, una mugre, es un lugar enorme. Y entonces, muy seguro, uno de los referentes de ahí, que aparte es un personaje muy parecido a Carlitos Chapletito, todo, dice, bueno, a barrer, y todos agarraron una escoba en medio, pero todo el mundo como que... Entonces, nosotros lo llamamos la revolución de las escobas. Bueno, empecemos a movernos, ¿no? Y a hacer como una danza colectiva, donde parece que si hacemos un poquito cada uno, lo imposible se puede hacer. Nos interesó muchísimo. Entonces, ese es el concepto de la vaca. Un poquito como una colecta. No podés nunca pensar posible, pero pasito por pasito y cada uno poniendo lo que puede, lo que se compromete, cumpliendo con ese compromiso, construye un todo junto con los demás.